Ok, antes que todo y antes que nada, reciban de mi parte un cordial saludo. Yo soy Luis Martínez, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar, y hoy vengo a hablarles acerca un poco de lo que es la herencia en la programación orientada a objetos o en la programación. Ok, se dice que la herencia permite crear clases que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento definido en otras clases. Esto quiere decir que una herencia va a estudiar o va a modificar el comportamiento definido en otras clases. Como por ejemplo, supongamos que tenemos una clase, que es la clase animal, y la subclase vendría siendo el tipo de animal o los tipos de animales. Un animal podría ser un perro, un gato o un ovejo, donde cada uno tiene su comportamiento y sus atributos, y es lo que le define como los atributos de la clase, pues. Entonces, con la herencia uno puede modificar el comportamiento tanto de cada uno de sus hermanos o de las otras clases. Por lo menos de la clase perro podemos modificar o crear o decir que podemos hacer que el perro cambie su ladrido por un maullido, aunque iría en contra de las reglas de la naturaleza, pero es algo similar. Lo que nos permiten las herencias en la programación orientada a objetos es, como te digo, optimizar un poco y agilizar un poco lo que vendrían siendo las clases y los comportamientos de los objetos dentro de esa clase. Los tipos de herencia simple y múltiple. La herencia es simple cuando una relación entre una clase padre, una clase base y una clase hija que estamos considerando solo tiene una clase base. Supongamos que tenemos la clase figura, ¿verdad? Y las subclases de ella serían círculo, rectángulo y triángulo. Y cada una de ellas es una figura distinta, tiene un comportamiento distinto. Pero la base fundamental de esta herencia o de esta base es la clase figura. Y las subclases, círculo, rectángulo y triángulo, vendrían siendo abarca la redundancia, las clases o subclases que pertenecen a la clase figura. Únicamente tienen una sola base. Mientras que las clases múltiples hacen referencia a las características de los lenguajes de programación orientados a objetos en los que una clase puede heredar comportamientos y características de más de una superclase. Como por ejemplo, tenemos la clase persona, ¿verdad? Que tiene la siguiente subclase. Podría ser una persona cualquiera, como un profesor y un investigador. Cada uno es una persona distinta, ya que un profesor es aquel que da clase y un investigador es aquel que investiga la clase. Ahora, un profesor universitario vendría siendo aquel que puede llegar a cumplir la funcionalidad de ambas personas. Puede ser a la vez profesor e investigador, pero no deja de ser una persona. Esto es lo que pasa con las clases múltiples, cuando tienen varias características pero pertenecen a una misma clase. Las clases bases virtuales. Se dice que una clase base virtual proporciona de una manera de ahorrar espacio y evitar la ambigüedad en las jerarquías de clases que se usan en las herencias múltiples. Cada objeto no virtual contiene una copia de los miembros de datos definidos en la clase base. Por lo menos tenemos un claro ejemplo que tenemos la clase virtual y las subclases vendrían siendo cada una de las letras o cada una de las que están predefinidas en la imagen. Por lo menos tenemos la clase A, clase B, clase C y clase D. Y según lo que termino de decirles o explicarles, esto nos ayuda, ¿verdad?, a que la jerarquía de la clase de la herencia múltiple nos permite ahorrar espacio y evitar ambigüedad en las jerarquías, pues. En otras palabras, o en otras terminologías, nos ayuda a optimizar un poco mejor las clases, ya que gracias a ellas es que no se extienden o no se alargan. Sin más nada que decir, simplemente agradeciendo por ver este video. Gracias por su atención. Hasta la próxima.